Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. La mayoría de los casos de personas que no tienen a un empleador posible son el resultado de las medidas gubernamentales. El salario mínimo ha sido el factor más importante que ha creado a un tipo de gente que no tiene empleo posible. Y los efectos adversos del salario mínimo han sido ampliamente multiplicados por la pésima educación que proporciona el Estado. Empecemos por el hecho de tener escuelas públicas aquí en Harlem que son terribles y que por diversas razones proporcionan una educación malísima. Así que terminamos teniendo abandonos escolares y jóvenes que salen del sistema educativo sin habilidad alguna. ¿Qué tal si para solucionarlo les decimos a sus posibles empleadores: «Hey, ¿por qué no arregláis los defectos del sistema contratando a esa gente y enseñándole?» Pues porque no les dejamos. No les dejamos contratarlos a no ser que se les pague más de lo que valen. Así que el efecto del doble impacto debido a la pésima educación por un lado y a la existencia de un salario mínimo por otro lado están creando una clase de gente que de facto no tiene empleador posible. Notaréis que la gente que está presionando actualmente en Washington para aumentar el salario mínimo no son trabajadores con salarios bajos. Es la AFL-CIO y otros sindicatos cuyos miembros cobran mucho más que el salario mínimo. Por supuesto, ellos dicen que la razón por la que están presionando para su vida es para proteger a los trabajadores y pobres y para prevenir que sean exprimidos. Pero la verdadera razón por la que quieren hacerlo es para protegerse a sí mismos de la competencia de otros trabajadores. La existencia de un salario mínimo tiene el efecto de negarle trabajos a la gente y, por lo tanto, reducir la cantidad de oportunidades disponibles. La razón por la que tenemos una tasa de paro tan enormemente alta entre los jóvenes, y particularmente entre los jóvenes negros, es porque resulta ilegal contratar a alguien cuyas habilidades no sean suficientes como para valer lo mismo que el salario mínimo. La ley del salario mínimo es una norma que ordena a los empresarios a discriminar a la gente con baja preparación. Nadie lo describirá de esta forma, pero de hecho es lo que significa. Imaginemos a una persona con pocas habilidades, cuyo trabajo genera $2 por hora. Debería estar encantado de trabajar por $2 por hora, porque es la única forma en la que va a obtener mejores habilidades y permitirle prepararse para un trabajo mejor. Digamos que es un joven de 16, 17, 18, 19 años, con poca educación. Es ilegal para ti contratarlo, a no ser que estés dispuesto a darle caridad, pagando más de lo que vale. Pagando $2,35 por hora, por ejemplo. Siempre ha sido un misterio para mí cómo es que un joven está mejor desempleado a $2,35 que trabajando a $2 por hora. ¿Me lo podéis explicar? Exageraremos el ejemplo de Milton Friedman para verlo más claro. Imaginemos que estamos en un país cuyo salario más frecuente es de 1.200 euros al mes. Si de repente el gobierno aprueba una ley que obligue a garantizar un salario mínimo de 3.000 euros, ¿qué crees que sucedería? Imagina a un empresario que tiene que contratar a un limpiador y pagarle 3.000 euros más impuestos. Por seguro que el trabajo que nuestro limpiador es capaz de realizar no es suficiente para generarle al empresario 3.000 euros de valor bruto más impuestos, por lo que ese limpiador nunca sería contratado. Ese país acabaría con la mayoría de su población en paro. Si el salario mínimo es tan bueno,
¿por qué subirlo solamente un poco? ¿Por qué no subirlo hasta 3.000 euros, por ejemplo? Pues porque produce paro, especialmente entre los menos preparados. El empresario intentaría reorganizar la empresa para necesitar menos mano de obra. Buscaría otras formas para reducir gastos. Incluso seguramente buscaría métodos ilegales para contratar al limpiador en negro. Además, sean cuales sean las decisiones del empleador, su empresa acabaría ganando menos dinero, debido al aumento de gastos en salarios, y su músculo financiero se reduciría, haciéndola más vulnerable en los tiempos de vacas flacas. Se favorecería el cierre de empresas y la dificultad para encontrar puestos de trabajo iría en aumento. Exactamente lo mismo sucede cuando se sube el salario mínimo de 735 a 950 euros, como es el caso de España. Si sumamos el salario bruto que se le paga al trabajador, más los impuestos y cotizaciones de las que se hace cargo la empresa, el empresario deberá pagar aproximadamente 1.500 euros al mes para mantener a un empleado que cobre esos 950 euros brutos en 14 pagas. Esto significa que con el nivel de salario mínimo existente actualmente en España, cualquier trabajador cuyo desempeño no sea capaz de proporcionarle a la empresa unas ganancias de al menos 1.500 euros, no será contratado o bien será despedido. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.